Venga, vamos a retomar con otras 3 ponencias y con ello ya vamos a terminar este tercer congreso. Ahora viene una ponencia de Laura Rabinab sobre concepción con gametos ajenos, duelos y dilemas. Laura es bióloga, es psicóloga reproductiva, ha trabajado más de 10 años en una clínica de reproducción asistida en Barcelona, combinando en el laboratorio de fecundación in vitro con la atención psicológica a los pacientes. Hace un par de años, movida por la gran distancia entre su mirada ecosistémica y algunos planteamientos estándar de la reproducción asistida, pues inició un proyecto profesional de divulgación, de asesoramiento y de acompañamiento psicológico de los procesos reproductivos con perspectiva femenina. Adelante. Gracias María, a Escupuzzi, la organización, a los patrocinadores. Y bueno, hablaré sobre la concepción con gametos ajenos, que normalmente nos referimos a ellos como donados. Dentro del marco hay un poco de siglas en esta presentación y bueno, me ha ido muy bien la presentación de Lucía por la mañana para introducir un poco este tema. Hablaré sobre la concepción con gametos ajenos o donados dentro del marco de las técnicas de reproducción asistida, que es este TRA. No siempre tiene que ser así, es decir, hay todos unos procesos reproductivos que se dan con donantes conocidos, fuera de las técnicas, autoinseminaciones, etcétera. Todo otros procesos que no son a los que me voy a referir hoy, que también son minoritarios, es decir, los mayoritarios son estos. Primero hablaremos un poco de la donoconcepción, intentando cuantificar esos datos. Cuántas criaturas realmente nacen en España con estas técnicas y a qué técnicas nos referimos. Todos estos dilemas de nomenclatura, que todavía no tenemos muy claros temas de nomenclatura, duelos y dilemas, o un breve testimonio, y hablaremos de lo que para mí ahora son como los retos que tenemos delante para hacer frente en esta temática. Todos los centros, tanto públicos como privados españoles, tienen la obligación anual de rellenar estas tablas en un registro que se llama Registro de la Sociedad Española de Fertilidad, en el que presuntamente pues, sirve para saber, ¿no? para hacer una especie de seguimiento de los casos de éxito y de los resultados de cada uno de los centros. A base de mirar entre las diferentes casillas de los diferentes tratamientos, yo lo que he hecho es un poco a grosso modo esta cuantificación, porque realmente ni la propia Sociedad Española de Fertilidad ni nadie tiene estos datos ya cuantificados o públicos. Por lo tanto, es una estimación que he hecho manualmente. Para calcular el número de nacidos mediante donoconcepción en España, por ejemplo, en 2021. Estas son las diferentes técnicas que utilizan gametos donados. La IAD es inseminación artificial con semen de donante. La fecundación in vitro también puede ser con semen de donante. Podemos referirnos a procesos donde es el óvulo el que es donado y se pone el esperma de la pareja, o el óvulo es donado pero también se pone esperma de donante, o la recepción de embriones, donde esos embriones fueron donados por otra pareja que no los vaya a usar. Me salen 17.140 criaturas que suponen más o menos el 5% de los nacimientos del mismo año. Por lo tanto, realmente no son pocos, cada vez esta cifra va en aumento y bueno, mientras esto se empezó un poco que las concepciones con donantes se referían mayoritariamente al esperma al que era donado, ahora esto, como vemos aquí en el gráfico, ya no es así, porque tanto ovodón pareja, ovodón con DS, ya representan más de la mitad de los tratamientos. A nivel de nomenclaturas tenemos un poco de problema, que es el problema que suele haber en todos los campos de conocimiento cuando todavía no se han desarrollado mucho. Es decir, hay quien al donante le llama donante, otros padre biológico,
se habla de altruismo, pero también de mercantilización, de derechos, es decir, tenemos ahí un poco de conflictos de nomenclatura incluso. Aquí os voy a explicar un poco, ¿no?, toda la visión de esos duelos y dilemas. El duelo genético, que también lo ha mencionado, que se ha mencionado esta mañana, es el duelo por el que el propio gameto es el que es reemplazado. Ahí. Realmente esto cada vez es, o sea, para algunas personas eso puede suponer una línea roja para no realizarse ese tratamiento. Lo cierto es que cada vez menos personas notan que eso es una línea roja, porque durante todos estos años ha habido como una normalización, también en parte por estrategias psicológicas comerciales, para trabajar con las resistencias que a priori se tienen cuando a alguien se le plantea reemplazar su propio gameto. Algunas de estas quizás os suenan, es el tema de hablar de la epigenética. La epigenética es el hecho de que la embarazada es capaz de modificar la expresión génica del embrión que gesta, aunque no sea genéticamente relacionado con ella. No obstante, la epigenética es mucho más complejo que esto. El hecho del sometimiento de tratamientos de reproducción asistida ya está modificando la epigenética de los embriones, y realmente hay muchas cosas, ¿no?, relacionadas con la epigenética que cuesta de explicar porque realmente son muy complejas. Una de las grandes maneras de enfocar este problema ha sido, desde la perspectiva psicológica, la de centrarse en el fin y no en el medio. Es decir, decirles a las personas, es que solo tienes esa opción si tú quieres ser padre o madre. Entonces, no, es como no te lo pienses mucho porque no tienes otra opción, ¿no? Que esto seguiremos hablando. Y por otra parte, que a veces este duelo genético se ha reconstruido también con fines hay algo como comerciales, ¿no?, de hacer creer que toda la diversidad familiar que tenemos hoy en día, que es magnífica, pero es como que toda pasa por reproducción asistida, es decir, levantar como una bandera de colgarse esos méritos. Y esto que veis aquí es simplemente una publicidad de una clínica de reproducción asistida que en el día del orgullo gay, pues ellos hacían esta publicidad de las madres lesbianas. Todo esto ocurre en un contexto legal muy específico. Aquí me voy a parar un momento porque tenemos la sensación de que el contexto legal es como algo que seguramente en donación de gametos sea muy parecido en todos los países, y esta es una primera de las cosas que hay que desmontar. En realidad en Europa tenemos una variabilidad legislativa brutal, al punto que técnicas como la ovodonación están prohibidas. En Alemania, por ejemplo, el anonimato solo se está manteniendo en España, Grecia e Italia. El hecho de cobrar por una donación de gametos también es algo que es exclusivo prácticamente de España. Y todo este contexto habrá como dos temas principales, ¿no? El primero es el anonimato, que da lugar a la posibilidad de ocultación. Sabemos que la mayoría de parejas heterosexuales que se someten a estos tratamientos deciden ocultar que bien el esperma o bien el óvulo son donados. Y luego que hay una problemática a largo término con el derecho de estas personas no concebidas a tener información de los donantes. Como hemos dicho, la compensación económica, que como también Lucía dejaba esta mañana encima de la mesa, comporta el miedo a que se esté realmente haciendo una explotación reproductiva de las mujeres que se someten a la donación de óvulos, a priori altruísticamente, pero sabemos que con una compensación económica que supera el salario base interprofesional, y por lo tanto ha abierto bastantes temas de estudio esto entre sobre todo antropólogas. Luego os enseño un poco más. Y esto simplemente también nombrarlo, ha habido un vacío de 35 años sin registro de donantes, lo que ha hecho posible que sobre todo los donantes de esperma, a los que
la práctica no es para ellos tan problemática como es simplemente una eyaculación en un pote, entonces podían ir de una clínica a otra, incluso profesionalizando esta práctica. De esto han habido documentales de que esto ya ha pasado en otros países y no hay nada que con lo que se ha llamado, ¿no?, estos donantes masivos, porque llegan a tener en algunos casos incluso 1000 hijos. En Holanda. Este es un documental que está en Netflix ahora, que se llama El hombre de los más de 1000 hijos, y es, bueno, lo podéis ver, explica todo, el caso es real, y hay una sentencia de un tribunal que le prohíbe donar más, porque él no había visto la necesidad, no había visto la necesidad él de parar. Entonces ha tenido que venir una jueza a decirle, pare. Y al final vas a tener hijos entre hijos. Bueno, este es uno de los miedos que luego retomamos, ¿no? María, ponle por fin al play, que no tengo... ¿Me lío con los botones? El testimonio está en catalán, pero lo he puesto los subtítulos en español. Sí, la presa de decisió en un context de contrarrellotge biològica en mi va provocar que anés molt a pinyon i que jo només volia aconseguir el ser mare i era igual com, si havia fet un dol, o sigui, el tema mare soltera quasi ni ho... Sí, estava allà, però no pensava en les conseqüències que seria el pas de ser mare soltera. O sigui, jo vaig arribar en aquella situació de jo vull ser mare. Ja veurem com surt després. O sigui, després vaig començar els processos de les clíniques, d'anar a la clínica i començar el procés de tu allà. I aquí vaig començar a perdre embarassos. Llavors ja, vale, ok, anaves a ser mare soltera, però si ara potser no seràs mare. I entres en un túnel on no hi ha espai per dolors, plantejaments i projeccions, pràcticament. O sigui, estàs com molt vivint el dia a dia. Sí que és veritat que socialment al meu entorn et trobes molt amb la frase que valenta que ets, que jo a mi encara me la diuen i jo no la assumeixo. O sigui, és més que inconscient, però no era que valenta, perquè tothom et diu, et veu com mare soltera, que valenta. És com, no ho sé, no. No m'ha quedat una altra. Econòmicament, jo havia començat ja un procés, feia 5 anys abans, o sigui que la clatellada econòmica no va ser tan bèstia des del principi i tot des d'un privilegi que jo m'ho podia permetre. Els meus pares sempre m'han recolzat amb tot. Però sí que és veritat que el meu pare, molt a l'inici, quan jo començava a plantejar la idea, que em va dir un fill sempre vol saber qui és el seu pare. Que jo m'ho vaig prendre en aquell moment, com que no m'estava recolzant, perquè jo ho vivia molt així, d'una forma molt naïf. O sigui, de cop i volta es va convertir com en una idea instintiva molt egoista de que jo havia de ser mare. I em vaig oblidar de pensar en conseqüències d'aquest procés. I ara que soc mare, bueno, veig que potser sí que el meu fill tindrà aquesta necessitat. I l'ajudaré i no em posaré a contra. A més, ara hi ha molt debat de si obrir llistes o si no, però no havia pensat que el meu fill podria tenir aquest dolor. I bueno, són coses que abans del procés ni queia, ni se'm passava pel cap i ara sí que veig que té consecuencias. En este testimonio hay como todos los grandes temas que suelen aparecer en la consulta reproductiva. El contrarreloj biológico, el fin y no los medios, era igual como las pérdidas que quedan ahí enmascaradas en todo un proceso
en el que hay que ir tirando. Hay que ir tirando en un túnel que ya no has perdido el control, es como una cinta transportadora que se te lleva. El golpe económico y ahora al final, ¿no?, el tema del anonimato y de las consecuencias. Sí, la presa... realmente... Sí, la presa de decisió... Aquí. Sobre el anonimato y sus consecuencias, ¿qué sabemos? En población española realmente tenemos muchas limitaciones para saber más bien poco. Una limitación temporal, del 78 el primer banco de semen español y el 88 el primer ciclo con ovodonación. Una limitación de comunicación, puesto que todos estos ciclos se hacían en secreto, en el más estricto secreto, todavía aún se hacen la mayoría. Por lo tanto, estamos hablando de que las personas a las que esto les afecta no lo saben o no lo saben de una manera consciente, luego veremos. Y no se ha estudiado esto en población española porque no ha habido el registro de donantes hasta hace 4 días, ni interés ni financiación. No sabemos nada, pero comenzamos a tener bastantes pistas, porque en otros países sí llevan bastante tiempo estudiando esto. De eso que solo queden pocos países europeos, la minoría con el anonimato en las donaciones de gametos. Porque básicamente ya se ha hecho todo un trabajo de preguntar a las personas donoconcebidas adultas sobre su experiencia, sobre sus vivencias, y aproximadamente van saliendo los estudios que en un 70 y largo 80% casi siempre tienen interés de conocer o les gustaría conocer al donante. Esto en España se ha traducido por un informe del Comité de Bioética de España sobre el derecho de los nacidos mediante estas técnicas a conocer sus orígenes. También hay el mismo informe a nivel europeo con las mismas conclusiones, es decir, la abolición del anonimato. Y en la prensa, este es del País, empiezan a haber algunos testimonios muy de vez en cuando de personas no concebidas adultas que piden estos cambios. De hecho, en España tenemos esta asociación, AGID, Asociación de Hijos e Hijas de Donantes. Solo tiene 1 año de antigüedad porque la mayoría, pues claro, o sea, por las edades, estos son adultos jóvenes que ahora la mayoría se han enterado que son donoconcebidos tarde y mal, como ellos mismos ya expresan. Pero esto no es único, es decir, esto ya tiene una tradición de asociaciones americanas, esta es la francesa, inglesas, de Australia, donde esto ya ha ido pasando y es lo que ha ido forzando los cambios legislativos que se han ido dando. Todos estos estudios que os he enseñado, os quería un poco dar las conclusiones a lo que acaban llegando, ¿no? En primer lugar, el tema de la comunicación. La revelación inicial no es suficiente. Las personas no concebidas piden que haya apertura y espontaneidad sobre su concepción. Es decir, un poco ahora lo que veréis os debería sonar a todo como se hizo la adopción en los años 80, pues un poco volvemos a repetir la historia porque no aprendemos mucho. Entonces, la comunicación, ¿cómo se están enterando ahora esas personas? Pues por accidentes, porque se hacen un test genético para saber si eran medio germánicos o no sé qué, y ahí les sale un medio hermano. O cuando hay algún pariente genético, la madre o el padre o el abuelo, que tiene alguna enfermedad que le diagnostican de repente, esa persona pues se preocupa a ver si él va a ser o no portador, y entonces le dicen, no, tú tranquilo, que tú fuiste concebido con donantes, ¿no? Y abuelas también que antes en el lecho de muerte pues no se lo quieren llevar en secreto y lo sueltan, es decir, no está habiendo para nada una comunicación inicial que se dice que es desde la infancia o preverbal, o sea, desde siempre al entorno, es decir, una normalización, y que esa persona pueda preguntar siempre sobre este tema. Cuando crecen de esta manera, ¿no?, sin saberlo, y se enteran de mayores, y de esta manera después resulta que lo genético no les da igual, ¿no? Hay muchas respuestas de las familias, no, es que eso daba igual.
No, pues a mí no me da igual. Yo quiero saber, a mí, y la respuesta desde frecuente a veces, ¿no? Incluso de hacer estos procesos es como, no, bueno, el donante no es nadie. Bueno, pues para estas personas sí que lo sitúan en su árbol genealógico como alguien. Piden generalmente libertad para nombrarlo. Esto en redes sociales, entre las instagramers que se dedican a sponsorizar las clínicas y tal, y un poco normalizar todo esto, hay como mucha dificultad o sea, el nombre es donante y ya está, cuando en realidad las personas así concebidas a veces prefieren llamarlo padre o madre genética, si no hay o padre o madre, si no hay esa figura en la familia que lo ha criado. El deseo de buscar es común, como os decía, alrededor del 80%, y hay una diferencia clara entre conocer y relacionarse. La gente busca respuestas, no es que busque un vínculo con esa persona, pero sí les preocupan cosas pues, de su salud o tienen curiosidad. Bueno, de hecho ellos no lo ven como una curiosidad, o sea, incluso los comités de bioética, ¿no? O sea, han dicho que es como una necesidad humana la de conocer los orígenes. Los lazos genéticos son significativos para ellos y la percepción del donante es ambigua y evoluciona con el tiempo. Esto pasa porque, claro, muchas familias que tienen niños pequeños pues dicen, no, pues si mi hijo o mi hija está encantada o no pregunta o le da igual. Bueno, es que generalmente todo esto hasta que no se llega a una madurez o incluso a crisis vitales personales que remueven y entonces las personas necesitan buscar respuestas más allá, es cuando esto aflora y comienza a preocupar, ¿no? Este verano me hicieron una entrevista sobre psicología reproductiva que salió en un periódico de Cataluña y la periodista me preguntó por muchas cosas, pero también por lo del anonimato. Yo dije que creía que debería de ser anónima por todos los argumentos que se estaba dando. Esto es lo que se convirtió en el titular. Y bueno, pues evidentemente la gente no está de acuerdo, me salieron muchos haters, pero os quería enseñar un poco cuál es el problema. Y el problema de los haters es simplemente el desconocimiento. Es decir, dice, una persona que dona quiere ser donante, no quiere ser ni padre ni madre ni tener responsabilidades. Otro dice, cualquier padre biológico podría reclamar en el futuro y esto comportaría problemas. Jaja, seguro que iríais a buscar responsabilidades. Aquí, estos son unos comentarios al azar, pero realmente hay personas que se someten a estas técnicas y son padres mediante recepción de gametos y continúan teniendo como una rivalidad brutal con la parentalidad y el parentesco sin entender que una cosa no niega a la otra. Es decir, no hace falta rivalizar y decir el donante no es nadie, porque el que más importa soy yo que estoy a tu lado. No, nadie está hablando de rivalizar, son dimensiones diferentes de la persona que una no le quita valor a la otra, ni mucho menos, ¿no? Y de hecho, de aquí, yo, en mi opinión, ¿no? del profundo desconocimiento de esto, nace la necesidad de ocultar que se ha hecho estas técnicas cuando hay una pareja heterosexual. Es decir, que se accede a esto desde la vergüenza y desde la rivalidad con el que esa tercera parte desconocida que está ahí, por parte ya está bien que sea desconocido porque, claro, el nivel de rivalización es tan grande que si nos imaginamos con una hermana es que directamente nos explota la cabeza, cuando hay otros países donde las donaciones se hacen entre personas conocidas mirando el bien común de todo el sistema que está haciendo esa práctica. De hecho, la Sociedad Europea de Reproducción Humana Asistida, que se llama ESRE, hizo este informe un poco haciendo una recomendación de qué cosas se tendría que informar tanto a donantes como a receptores como a personas donoconcebidas antes de usar la donación de... Ay, perdonad. Ay. Quería apretar aquí. Toda la información que hay que donar, que hay que proveer, ¿no? Lo que hablábamos antes, me falta información. Pues esta es la información que falta. Y ya está detectada y ya otros se han molestado en hacer estas recomendaciones diciendo,
Pues hay que explicar que la legislación varía entre países, ¿no? Para que las personas pues, puedan saber esto. Bueno, todo lo que en el testimonio habéis visto que no se hace. Explicar que la legislación varía, explicar las diferentes opciones de donación, que puede ser anónima, con donantes conocidos, no anónima, y lo que se permite en cada sitio. Explicar si hay cuotas, como el límite está en las donaciones y las posibles consecuencias, por lo que decías de la consanguinidad. Bueno, en fin, también, ¿no? La recomendación de explicar esto, de no llevarlo desde la vergüenza, todo esto ya se ha visto que los beneficios son de la comunicación, de informarse, de poderlo hacer de la manera más consciente posible. A todo esto, como el congreso era de violencia obstétrica, quería colar aquí casi al final esta diapo de violencias reproductivas en este tema concreto y las he clasificado, ¿no? Como en el antes, en el durante y en el después. El antes es lo que ya había aparecido como lo de la captación reproductiva, es decir, cómo está montado ahora el sistema. Tenemos una imposibilidad de asegurar el altruismo de las donaciones, ¿no? Especialmente en la donación de óvulos. En su libro Etnografía de los mercados reproductivos, que colaboró Maribel Jociles de la Complutense de Madrid, que es catedrática en antropología y ha escrito bastante sobre las donantes de óvulos, estudiando sus motivaciones y narrativas, titula el capítulo así: supongo que si hubiera tenido pasta no lo habría hecho. Motivaciones para donar óvulos y ideología del altruismo. Generalmente en los países donde no hay compensación económica, el número de donantes cae, es decir, es muy bajo o anecdótico. Sí que eso es diferente en los países donde esa donación sí que se puede hacer entre conocidos. Ahí ya vuelven a cambiar las estadísticas. Las violencias que veo en la parte que es para los receptores, que son las que yo trabajo como psicóloga reproductiva y con la gente que me viene a consultar a mí. La primera y más grande, que está para esta ya solo, ¿no? Es como una ponencia entera, es hacer una indicación médica a lo que es una práctica biopsicosocial. Es decir, a nadie se le ocurriría indicar la adopción de una criatura a otro, porque entiende que hay que preparar, cada uno tiene sus límites, sus voluntades. En cambio, la mayoría de gente, la donoconcepción, la recepción de gametos, el relato mayoritario es: me ha dicho el médico que no me queda otra opción. Tiene que ser así o nada. Este es desde el lugar desde donde se está haciendo ahora mayoritariamente, porque lo ha dicho un clínico, que ese es el siguiente paso a hacer en ese túnel que veíamos. Como consecuencia de esto, pues claro, culpa individual, como habéis visto en el testimonio. A la larga me planteo por qué hice cosas, por qué no tuve esa información, y todo eso impacta en una culpa individual, como decías ayer, Berta, la culpa individual de decisiones como informadas. Estaban siendo informadas relativamente, ¿no? o directamente no con toda la información. Y otra violencia que está como muy de moda, esta sí recientemente: interés creciente por salvaguardar el gameto masculino aun habiendo infertilidad masculina e indicar ovodonación alegando mejor tasa de éxito. Es decir, antes Lucía también lo ha explicado un poco, que había una causa masculina, pero en algún momento le dicen: oye, pues prueba con la ovodonación, que el óvulo joven es capaz de reparar el daño del espermatozoide aunque haya un factor masculino. Y aquí os explico esta viñeta clínica. Estoy trabajando con un hombre que está muy sensibilizado sobre este tema, es decir, entiende que le queda él ya quiere pasar a donante porque no quiere que su mujer se esté estimulando, y le han dicho muchas veces que era un factor masculino, este era el problema. Y lo quiere hacer desde esta perspectiva biopsicosocial, respetuosa con la persona, etc. Van a una clínica ya bastante convencidos de haber dado ese paso desde un lugar como muy consciente, y el ginecólogo que los atiende lo mira a él y le dice: hombre, yo a ti no te tiro a la basura tan rápido. Claro, él, ¿qué basura? Es decir,
o sea, ¿qué expresa esta frase, ¿no? Y por qué en ovodonación, o sea, hay como esas ganas de pasar a ovodonación porque la madre ya lo gestará, ya se apañará, ¿sabes? O sea, ella ya podrá gestionar eso, pero claro, si le sacamos el esperma al hombre, es como que ya no queda nada con el vínculo con esa criatura. Estas ideas súper patriarcales de la propiedad, o sea, del hijo como propiedad, del vínculo genético masculino, todo esto está impregnado hasta el fondo, o sea, que es que realmente en muchos comentarios ni se lo ven, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Podríamos continuar con comentarios de este tipo cuando, pues eso, cuando hay que salvaguardar el gameto masculino. O así lo entienden ellos, porque ni siquiera los pacientes lo estaban pidiendo. Y luego, ¿no? La violencia post es esto de lo que la privación de información de derechos a terceros, sobre el que una compañera de la Universidad Autónoma también ha escrito ya un libro sobre, bueno, los derechos de las personas concebidas al tener su historial médico, cosas que no tienen. Así como para acabar, algunas recomendaciones que querría que los profesionales que estáis aquí os pudierais llevar. La primera sería pues no frivolizar, porque es que se repite y se repite y se repite, es solo una célula, es una manera al final de negar que no es una célula, es una práctica biopsicosocial compleja para la cual pues tenemos que estar todos socialmente preparados y más la persona que lo hace. No confundir parentalidad y parentesco, no se trata de rivalizar unos con otros a ver si es más padre el genético o el otro, nadie está diciendo eso. Lo que pasa es que no hay que negar esta dimensión de los parientes genéticos de una persona. Bueno, este era pasar, ¿no? O sea, este que no se ve bien es prepararse antes. Es decir, el hecho de recomendar a las personas que se van a someter a estas técnicas que hagan un proceso preparativo antes para que se sometan a esas técnicas sin vergüenza, pudiendo sostener esa decisión que están tomando. Antes hablábamos con una frase que se nos quedó de un máster que hicimos de si no está bien para decirlo, no está bien. O sea, ¿cómo es la frase? Si no es bueno para contarlo, no es bueno para hacerlo. Ahí, ¿no? Un poco que la persona entienda esto, ¿no? Y pueda reflexionar sobre esta parte. Cuando todo eso se hace, se da de forma espontánea una comunicación temprana y fluida, porque todo el mundo en la familia sabe que es de un donante y ya nadie hace comentarios, o sea, nadie hace comentarios, si los hacen se normalizan, pues esos rizos deben ser del donante o la donante porque aquí todos lo tenemos el pelo liso, ya está. Y la criatura ha escuchado eso durante siempre y ya no se problematiza, ¿no? O sea, esta es la idea. Bueno. Se ha supuesto que si una persona, es decir, se ha supuesto el ojos que no ven, corazón que no siente. Si no le decimos a esta persona que es no concebida, pues, oye, no le hacemos ningún mal y así no tendrá nunca ningún trauma. Eso no es cierto, es decir, cuando se les ha preguntado a las personas no concebidas adultas que se enteraron tarde y mal, qué papel tenían en su sistema familiar, siempre hay como, bueno, en muchos casos hay como este relato de yo siempre noté algo raro, siempre noté algo diferente de tal persona en la familia o de tal otro que igual sí sospechaban de eso y ese silencio, esos secretos de alguna manera se perciben. Y decía replanteamientos profundos en derechos y soberanías reproductivas, porque claro, poniendo en el centro la persona que se deriva de estas prácticas, no poniendo en el centro el deseo adulto que podemos tener, sino cómo vamos a sostener socialmente esto en el futuro. Y lo digo porque estas personas también están pidiendo que por Constitución, por la Constitución española, dice que derecho a conocer nuestros orígenes y ellos en cambio, bueno, pues esos procesos de búsqueda y de mediación se los hacen por su cuenta porque no tenemos de momento un sistema que vaya a hacer frente a todas estas demandas.
de conectar entre medios hermanos, de búsqueda de orígenes, etc. Que además colisionan con la ley tal y como la tenemos hoy en día, aunque aquí un paréntesis, hace bastantes años que la Sociedad Española de Fertilidad modificó los consentimientos, que las que os habréis hecho tratamientos sabréis que son de como de 12 páginas, entonces se suelen firmar así en algún momento de pasillo, ¿no? Y en esas 12 páginas hay una frase que dice: el anonimato en España con la irrupción de los test genéticos ya no se puede garantizar, porque realmente, como hablábamos antes, cuando hay alguien que se hace un test genético que ahora los puedes comprar por internet por menos de 50 euros, te lo envían a casa y te dan como un resultado diciendo, pues en tu DNI, en tu ADN hay genes de la población inglesa o irlandesa o africano o lo que sea, ¿no? Te dicen eso, pero a veces también te dice, ay, por cierto, aquí tienes un medio hermano, ¿no? Y dices, ¿cómo? Y así es como estas personas pues se están enterando de todas estas historias. Un poco todo este tema es el que me llevó a iniciar la tesis doctoral, que estoy ahí al principio de todo, sobre la toma de decisión en donoconcepción, un poco con la idea de saber y esto, si esas recomendaciones de la R se están llevando a cabo, que todo, al menos los casos que yo trato o hablo con colegas reproductivas de psicología reproductiva, todo me parece indicar que no, es decir, que la gente continúa accediendo a estas técnicas con bastante desconocimiento. Tengo unos de esto que os voy a hacer fotos, he traído como lo mismo pero como en flyers para dejarlos por aquí, porque de momento lo que estamos haciendo en esta investigación es recoger los emails de posibles candidatos para este estudio, de este prototipo de lo que sería realmente una formación, como las que se hacen, por ejemplo, en adopción, que las personas después de la formación escogen, es decir, primero saben de lo que va, pues es decir, una formación ajena a una clínica, porque el problema de las clínicas es que tenemos conflicto de intereses. Pues este prototipo de taller para dar esa información. Luego os dejo los flyers y si conocéis a personas interesadas o vosotros como profesionales en la consulta, pues os soléis encontrar con personas en esta problemática, pues se los podéis dar y compartirlo. Y hasta aquí, muchas gracias por la atención.